Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá estamos charlando un ratito más con ustedes y hoy quiero hablar sobre uno de los temas que, bueno, como todos los que trato siempre de compartirles, en los que todos nos podamos ver reflejados, no que quede como una cosa teórica, a ver de qué está hablando esta mujer, sino que tenga que ver realmente con las cuestiones de nuestra vida, con aquellas situaciones que tal vez nos generan dolor, conflicto. Y hoy voy a hablar específicamente sobre los vínculos y que el otro día hablamos sobre los vínculos, pero hoy vamos a hablar de cómo, de cuándo hay que permanecer, ¿no? Es una pregunta que a veces en las consultas las personas me hacen. Bueno, ¿y hasta cuándo tengo que permanecer en un vínculo cuando hay situaciones de conflicto, de dolor, de expectativa muchas veces de que la otra persona cambie o modifique? Y más allá de que, por supuesto, yo no soy quien para decirle aguanta hasta acá o aguanta hasta allá, pero sí es importante que sepamos qué nos va pasando cuando permanecemos en vínculos que nos suman. Por supuesto que para darnos cuenta que el vínculo nos suma, tenemos que hacer un proceso, tenemos que transitar un montón de situaciones en las que nos vamos dando cuenta que nos sentimos incómodos, que nos sentimos mal, que el otro no está de alguna manera cubriendo las necesidades que yo tengo. O sea, tienen que pasar una serie de cosas en un sentido negativo para que uno se dé cuenta que este vínculo a mí no me suma, ¿no es cierto? Pero, por supuesto que en una primera instancia, cuando uno apuesta a un vínculo y entra en un vínculo, de la clase que sea el vínculo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poco más específicamente de lo que es el vínculo de pareja, donde uno ve tanto sufrimiento muchas veces, tanta sobreadaptación, que sería intentar que esto funcione a pesar del malestar que a mí esto me está generando. Y acá juegan un montón de factores, ¿no es cierto? Uno es, por supuesto, esto que en algún otro episodio también hemos charlado, que es la sobreadaptación que hacemos a situaciones de conflicto. ¿Qué sería sobreadaptación? Que yo me adapto a algo que está sucediendo, pero que tengo un costo emocionalmente con eso que está sucediendo. Porque normalmente adaptarnos a situaciones, todos nos adaptamos y hemos charlado también que la adaptación es un proceso sano, saludable, necesario, prácticamente indispensable en nuestra vida, de poder ir ante los distintos contextos cambiantes, poder ir modificando nuestras actitudes, nuestra forma de estar frente a lo que pasa. Pero esta adaptación, que sería saludable en muchas instancias, termina siendo no saludable cuando lo que es adaptación se convierte en sobreadaptación, que sería, como digo, adaptarme a algo que no me gusta, que no me hace sentir cómoda y que tengo un costo, por supuesto, con esa situación. Obviamente podemos pensar que muchas de de los factores que hace que permanezcamos en un vínculo, cuando ya empezamos a detectar cierto malestar, cierta incomodidad, ciertas actitudes de la otra persona que no nos gustan demasiado, por supuesto que esto, como digo, se va dando de una manera paulatina. No es que de un minuto para el otro yo me encuentro y digo que espanto este vínculo, ¿no? Es algo que va sucediendo poquito a poquito, día por día, años tras años a veces, hasta que yo finalmente me doy cuenta que estoy como en una incoherencia importante con lo que sería mi verdadera necesidad o la manera en que yo me quiero sentir en este vínculo o en cualquier vínculo, ¿no? Pensemos también que muchas veces hay lo que se llaman red flags, ¿no? Las famosas banderas rojas, que son como señales de incomodidad, de angustia, de incoherencia, que en ciertas situaciones cotidianas a veces van surgiendo y uno, como está en el principio de la relación, y en todo principio de la relación todo es lindo, ¿no es cierto? Y todo es idílico y todo está idealizado además, no hacemos caso de esa, aparece una bandera roja por acá y yo digo, bueno, no importa, no es tan grave. Otra cosa por acá, una emoción mía negativa, una angustia, un dolor, un desprecio, una indiferencia, la situación que sea, ¿no es cierto? Y yo permanezco. Entonces, la vida nos va dando señales todo el tiempo de todas las cosas y de los momentos en los que lo que sucede en el contexto no estaría en concordancia con lo que nosotros necesitamos. Pero hemos hablado en distintos episodios de por qué no somos coherentes, por qué no actuamos de acuerdo a lo que de verdad necesitamos y claramente acá, como todos pueden deducir, se juega nuestra historia, ¿no es cierto?
mi identidad, mi autoestima, la valoración, el merecimiento que tengo construido en esa historia automática que es mi vida. Entonces, por una serie de razones, nosotros permanecemos y vemos esas banderas rojas, pero no hacemos caso de esos indicadores, ¿no? Que dirían, fíjate acá, cuidado acá, fíjate con esto, ¿no? El otro día hablamos en un episodio anterior de cuánta escucha teníamos de las emociones. Y normalmente tenemos bastante poca escucha, más allá de que las registramos con absoluta nitidez, pero no hacemos caso de lo que la emoción nos dice. Entonces así van pasando los años, va pasando el tiempo. Yo atiendo muchas personas que están hoy en vínculos, o sea, han permanecido en vínculos que hoy claramente con el ojo de hoy consciente no ha sumado a mi vida, o por lo menos no sigue sumando en el presente, y la persona permanece. Entonces, si nos preguntamos hasta cuándo uno tiene que permanecer en un vínculo, por supuesto, como digo, en esto no hay una receta, tenés que permanecer hasta acá. Todos somos distintos, también tenemos que ver cuáles son las necesidades mías o los principios y los valores que yo tengo que están siendo pisoteados por esa persona. Entonces, no hay una receta uniforme para todos. Cada uno sabrá hasta dónde está dispuesto a aguantar o a permanecer en un vínculo. Porque, a ver, aguantar, esta palabra tan cotidiana que usamos, ¿no? Cuando yo estoy aguantando algo, significa que lo que está pasando no es lo que yo necesito que pase. Y acá se juega algo que es súper importante, que es, varias cosas se juegan, ¿no? La expectativa de que el otro cambie, ¿no es cierto? Muchas veces personas que vienen, qué sé yo, con ciertas actitudes o ciertos mecanismos, y las mujeres a veces, hablando desde el lado de las mujeres, tenemos la ilusión de pensar que la otra, creo que los hombres quizás también, ¿no? Que la otra persona va a cambiar y que el amor que tiene por mí va a hacer que esta persona que antes se manejó así, ahora se maneje de otra forma. Y el hecho de que alguien pueda cambiar, más allá de que uno pueda cambiar por otro, vamos a decirlo entre comillas, porque otro se lo pide o porque otro le muestra tal vez que la manera en que venía manejándose no está buena, por supuesto que es una decisión interior. Entonces yo puedo necesitar que el otro cambie, pero si el otro cambia para que yo esté contenta, puede ser que ese cambio no perdure en el tiempo. Todo cambio verdadero tiene que salir de adentro hacia afuera. Que yo cambie porque siento que hay un problema, siento que hay una necesidad de cambiar, estoy decidida a hacer un proceso de cambio. Entonces muchas veces en los vínculos se intenta cambiar porque el otro de alguna manera está presionando o está pidiendo que yo cambie, pero no hay un cambio genuino, espontáneo que sale de mí y que consolidaría paso a paso un cambio real en la vida mía. También acá pasa algo que es importante que veamos, que normalmente en todos los vínculos tenemos el foco de nuestra atención mucho más puesto en la otra persona que en nosotros. Con lo cual nos estamos saliendo de nuestro eje, de alguna manera olvidamos qué nos pasa a nosotros y estamos, como digo, con la atención puesta en la otra persona. ¿Qué hace? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es el cambio que necesito que haga? ¿Cómo actúa conmigo? ¿Por qué actúa así conmigo? Muchas veces veo en las consultas personas que se hacen infinitas preguntas. Yo no sé por qué esta persona se maneja de esta forma, o en realidad porque tuvo una historia súper difícil, el papá le pegaba cuando era chiquito y entonces yo sé que él es así por todos esos traumas que trae de su historia, etcétera, etcétera. ¿Podemos entender por qué el otro funciona como funciona? Por supuesto. ¿Es la lógica que esa persona con la historia que tiene esté hoy funcionando en este lugar? Sí, todo tiene una lógica y tiene una comprensión, una posibilidad de ser entendido desde el contexto y la historia que esta persona vivió. Lo cual no significa que porque yo comprendo y entiendo que en ese proceso justamente está esa lógica de lo que la otra persona vivió, yo tenga que aguantar cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, esta actitud que tenemos en general de que el foco de nuestra atención está mucho más en el otro que en nosotros, nos hace, como digo, perder un eje, perder un protagonismo y estar como espectadores del proceso de otra persona. Esto nos genera un desgaste energético importante, una pérdida de foco de, che, ¿y qué me va pasando a mí en este proceso? Si yo estoy mirando plenamente al otro, estoy poco acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Primero, a ver, ¿cuándo hay que permanecer en un vínculo si yo estoy sintiendo que no suma?
En primer lugar, cuando la otra persona tiene una conciencia de que hay un problema. Porque muchas veces para la otra persona no existe el problema, existe solamente para mí. Entonces es muy difícil que la otra persona modifique si no ve dónde está el problema de lo que está sucediendo. Esto es muy frecuente que pase también. Entonces, en el mejor de los casos, que la otra persona se dé cuenta que realmente hay un inconveniente y hay algo que decida resolver, se supone que esto haría que se inicie un proceso de cambio. Entonces, yo puedo permanecer al lado de alguien mientras el otro está haciendo un proceso de cambio en pos de lo que sería saludable para el vínculo. Sí, algo está pasando, algo se está moviendo, la pareja estaría saliéndose del lugar en el que estaba para empezar a buscar como un lugar nuevo energéticamente, tal vez mecanismos nuevos, ¿no? Y a veces está esto también de que, vieron, también esto se ve mucho, ¿no? Una pareja que plantea una separación porque, bueno, llegaron a una cuestión como de colapso y las cosas así no van más. Entonces dicen, bueno, vamos a empezar de cero, demos vuelta a la página, vamos a arrancar otra vez. Nunca se empieza de cero. Y además, en estos puntos, es importante saber que si respectivamente no hacen un trabajo terapéutico, o vamos a llamarle no terapéutico, un trabajo de conciencia, de ver cuál era la forma en que nosotros nos estábamos relacionando, eso de volver a cero es una ilusión, porque volvemos exactamente al mismo mecanismo que teníamos antes de la gran explosión, y nuestra decisión de empezar de cero no implica que nosotros vamos a tener un mecanismo diferente. Esto es importante porque no depende de mi buena voluntad. Bueno, listo, voy a empezar ahora de cero. La buena voluntad no se mantiene demasiado tiempo, ¿no es cierto? Porque uno viene ya como si fuera con una inercia, y esto también es importante decirlo, en todos los vínculos, normalmente padres e hijos, vínculos laborales, amigos, parejas incluso, uno no elige conscientemente cómo yo me quiero relacionar, qué mecanismos quiero tener. No, yo tengo un cierto contacto con alguna persona en el ámbito que sea y se instala, vamos a decirlo de esta forma, una manera de vincularme. Una manera de vincularme que es automática, yo no la elegí conscientemente. Entonces, justamente al ser automática, muchas veces empieza a estar como viciada, vamos a decirlo así, y el vínculo se instala de una manera que no es sana, es automática, no es saludable, no está elegida, pero se instaló esta forma de relacionarnos. Entonces, por eso digo que si no se hace un trabajo respectivamente, o incluso en ver cuáles son las necesidades que la pareja tiene, ¿no es cierto? Mutuamente, poder hablar esto con sinceridad. También cuesta mucho normalmente en los vínculos una sinceridad real, de poder decir lo que de verdad está sucediendo. Entonces, si uno va a permanecer en un vínculo que siente que hasta ahora de alguna manera, por lo menos de manera reciente, no está sumando, si el otro tiene conciencia del problema, está bien. Si está dispuesto a hacer un proceso de cambio, si ambos están dispuestos, porque a ver, ahora que lo digo, no es que yo me tengo que sentar así a esperar que a ver que vos cambies y modifiques para que entonces el vínculo sea como yo quiero. En un vínculo son dos, ¿no es cierto? Nunca hay una responsabilidad de un solo lado. Esto es importante porque a veces creemos que es el otro el que tiene que cambiar. Y en el mecanismo, al ser dos, si el otro modifica, yo también tengo que modificar. Esto es muy interesante porque a veces cuando uno empieza, o una persona viene a la consulta por alguna cuestión, todo el escenario se tiene que mover. Todo el escenario necesitaría un cambio. Entonces, ¿qué sería lo saludable? Podemos decirlo así, ¿no? Lo saludable, no lo aconsejable, sino lo saludable. Que yo permanezca en un vínculo mientras el otro y yo estamos dispuestos a ir haciendo un cambio. ¿Es fácil hacer un cambio si uno no busca una ayuda externa? No, no es fácil hacer un cambio porque uno sigue manejándose como si fuera con las mismas verdades, con los mismos mecanismos instalados, con formas de relacionarse y comunicarse que muchas veces están viciadas, como digo, porque se instalaron y están ahí. Y siempre nos vinculamos desde el mismo lugar. Y la comunicación es un gran tema en los vínculos, en todos los vínculos. Nos es muy difícil y no sabemos, porque nada más no nos enseñaron, cómo hace uno para comunicarse sanamente con el otro.
Normalmente cuando nos comunicamos es porque ya han pasado varias cosas. Yo fui como juntando enojo, rabia, angustia, dolor, tristeza, lo que sea. Y cuando hablo, normalmente lo que digo se convierte como si fuera en un reclamo o está como cargado o teñido de una emocionalidad que dificulta que el mensaje le llegue a la otra persona de una manera simple, ¿no? Dicen que en la teoría de la comunicación el mensaje, o sea, lo que yo digo, es lo menos importante casi. Como que lo más importante de un proceso de comunicación es cómo me muevo, qué emoción le pongo, qué energía, qué actitud corporal. Y el otro recibe mucho más toda esa información no verbal que el contenido explícito del mensaje. Por eso, podríamos decir, pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, cuando uno está intentando hacer un cambio real, sincero, honesto, en un vínculo, es importante que trate de ver de qué forma yo me estoy comunicando, para que el mensaje que supuestamente yo le quiero emitir al otro llegue lo más neutro que sea posible, ¿cierto? Pues yo digo, no, porque vos siempre haces lo mismo. La otra persona, ¿qué hace? Enseguida saca las uñas, se pone a la defensiva, yo estoy como atacando. Y cuando nos sentimos atacados, que normalmente siempre nos sentimos atacados, es muy raro la persona que diga, a ver, acá estoy, escucho lo que vos necesitas, esto no sucede en general. Uno está funcionando como desde su ego, desde su personaje automatizado, y cuando viene un reclamo, cuando viene una demanda del otro lado, la lógica es que tratemos de justificarnos o tal vez también saltemos como, bueno, pero vos también haces lo mismo y vos el otro día me dijiste tal cosa. Imagínense que desde este lugar la discusión es absolutamente estéril, ¿no es cierto? No vamos a ninguna parte comunicándonos de esa forma. No porque vos me dijiste, no porque vos me hiciste, porque el otro día me gritaste y entonces vos te enojaste y entonces no me hablaste. Esto puede ser infinito. Entonces, aprender a comunicarnos sanamente sería súper importante en un vínculo en el cual se intenta empezar de cero. Que como digo, nunca se empieza de cero. Esto es una ilusión. Entonces, vamos con el punto de hoy. ¿Cuándo permanecer en un vínculo? Cuando empezamos a sentir o a darnos cuenta que esto está teniendo un costo importante para nosotros y que realmente nos estamos sobreadaptando. Cuando los dos estamos conscientes de que hay un problema. Cuando por supuesto está el amor en el medio como para poder sostener el proceso, porque si no hay amor, yo creo que ahí no hay más nada que hacer, más allá de que muchas parejas a veces hacen como acuerdos, y está perfecto, no hay un manual que diga qué es lo que hay que hacer, ¿no? Acuerdos donde a veces el amor a lo mejor se fue, se desinfló, y la gente permanece a lo mejor viviendo juntos, como si fueran compañeros, por eso en esto no existen recetas, ¿no es cierto? Pero lo que sí tiene que suceder es que en el vínculo yo tenga una aceptable tranquilidad, una aceptable posibilidad de comunicarme con el otro y una muy aceptable cobertura de las necesidades que tengo. La vez pasada hablábamos sobre el tema de las enfermedades, cuando aparecen, y bueno, aparecen cuando yo no puedo cubrir mis necesidades, cuando no puedo ser realmente yo. Entonces ahora que lo digo, a ver, ¿cuándo no permanecer en un vínculo? Cuando no estoy siendo respetada en lo que son mis valores y mis principios. Ahora en otro programa vamos a hablar, uno de los próximos días, sobre los valores y los principios no negociables para nosotros, ¿no es cierto? Todos los temas están relacionados. Cuando alguien vulnera mis principios y mis valores, por ejemplo, cuando alguien no me respeta, cuando alguien me grita, cuando alguien es violento, verbal, físicamente, psicológicamente, cuando me desvaloriza, ¿no es cierto? O cosas que parecen y que todo el mundo en la teoría las sabemos, pero uno muchas veces se ve como aguantando estas cosas, tolerando estas cosas, que muchas veces lo que hacemos es como intentar justificar eso, como decía recién, encontrarle la explicación, encontrar la razón de por qué la otra persona es así conmigo. O lo que a veces es peor también, es que esa actitud negativa del otro, desvalorizante, violenta, inhabilitante para mí, lo que hace es como romper mi autoestima, debilitar mi autoestima y que yo me pregunte qué es lo que yo hice mal. Justamente anoche atendí a una persona y encontramos este patrón de funcionamiento, ¿no? Una persona muy inteligente, muy preparada, y sin embargo, por la historia que tenía desde chica, infinitas mudanzas, infinitas adaptaciones a infinitos entornos en su vida, pero tremendamente movida la vida de esta persona,
y tenía un patrón de funcionamiento que era este. Lo que sucedía en el exterior, cuando había algún tipo de conflicto con alguna persona, en el ámbito laboral o en el ámbito personal, inmediatamente el ojo crítico iba hacia ella. Personas que habían tenido actitudes muy incorrectas, estafas, mentiras, cosas muy complicadas en la vida de ella, inmediatamente, ante la actitud incorrecta de las otras personas, digamos, el autocastigo o la desvalorización o la crítica inmediatamente venía a ella. Entonces yo le digo, ¿vos te das cuenta de este patrón de funcionamiento que vos estás teniendo? ¿Te dejaste condicionar todo? Por supuesto que uno no lo hace a propósito y es súper importante que uno lo pueda ver. O sea que la actitud de otras personas en los distintos vínculos de su vida siempre terminaba ella cuestionándose qué mal, qué cosa había hecho ella tan mal para que eso sucediera. Cuando si uno lo ve objetivamente, en realidad lo que estaba sucediendo es que la otra persona se estaba manejando de una manera totalmente incorrecta, falta de valores, falta de respeto y todas estas cuestiones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces, sin darnos cuenta, y sobre todo si no hemos trabajado en absoluto nuestra historia, nos va a resultar muy difícil tener este registro saludable que tiene que ver casi como si fuera con un instinto de supervivencia, que en ciertos momentos, siempre he estos ejemplos, ¿no? Un animal que se siente incómodo se sale, se corre, no se queda, busca otra cosa. Nosotros por esta cuestión tan del Homo sapiens, ¿no? Que somos tan inteligentes supuestamente, nuestra cabeza muchas veces juega en contra, nuestra mente, cargada de enorme cantidad de información, nos juega en contra. ¿Por qué? Porque nos desconecta de la parte más instintiva, de la parte más sensitiva, de la parte más emocional, que como hemos hablado muchas veces, nos estaría marcando un camino. Nos diría quédate acá o no te quedes acá, o hace algo, o protegete, o defendete. Entonces, es importante que nosotros estemos con el otro, pero también estemos en nosotros. Este sería un punto súper importante en un vínculo para permanecer o no permanecer. Y una pregunta, ¿no? ¿Me perdí en la otra persona? ¿El mecanismo que la otra persona impone y al que yo me adapté hizo que yo perdiera mi eje? ¿Estoy totalmente salida de mí? Porque esta es una pregunta súper importante, porque en teoría todo el mundo diría, no, yo estoy acá y me estoy dando cuenta de lo que a mí me pasa. Pero hay personas que se pierden absolutamente en la otra persona y naturalizan el comportamiento. Entonces permanecen con un costo muy importante de sufrimiento interior, explicándose y diciéndose muchos casos, ¿no? Infinitos ejemplos, ¿no? Me acuerdo un caso de una mujer que estaba casada con un hombre que era un militar autoritario, muy autoritario, gritaba, todos le tenían un poco de miedo en la casa y hacía 35 años que estaba con esta persona. Y yo en un momento le pregunté, ¿y por qué permaneces? ¿Cierto? No, por supuesto que yo no le voy a decir tenés que separarte o hacer esto, pero le pregunté, ¿por qué permaneces? Me dijo, no, lo que pasa es que yo le digo a él todo esto. Claro, le digo, pero si en 35 años no lograste que lo que le decís tenga algún efecto, evidentemente no está sirviendo, ¿no? Más allá, por supuesto, que es la decisión de cada persona de dónde se sale y a dónde se queda. Pero tengamos en cuenta que para poder estar en un lugar coherente internamente y permanecer en un vínculo que sume en nuestra vida, porque se supone que es la idea, que si uno está en un vínculo, el vínculo sume, y no que yo esté haciendo un esfuerzo todo el tiempo para sostener una cosa que en realidad a lo mejor estaría mejor sola, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo permanecer en un vínculo? Cuando existe un problema, cuando los dos tenemos conciencia de que hay un problema, cuando se está dispuesto a buscar una ayuda necesaria para poder modificar ese mecanismo instalado automáticamente con el que se han relacionado, y cuando los dos están dispuestos a hacer un proceso. Y cuando el proceso que tienen que hacer no vulnera ninguna cosa importante de manera individual. Porque yo no puedo cambiar algo para que vos estés contento si eso no coincide con lo que yo necesito hacer. Entonces hay una serie de aspectos que es importante que tengamos en cuenta para no estar con una sobreadaptación en los vínculos. Y cuando hay violencia, como digo, maltrato, inhabilitación, faltas de respeto y todas estas cuestiones, no habría que permanecer en un vínculo. O sea, todo vínculo, y con esto cerramos, todo vínculo
en el que yo no pueda ser yo que sería que me sienta cómoda, que me sienta bien, que me pueda expresar, que pueda decirte lo que siento. Ustedes no saben la cantidad de personas que hay en los vínculos, o por ahí sí lo saben porque les ha pasado, que no pueden decir lo que piensan, que tienen miedo a la reacción del otro. Esto es súper frecuente en los vínculos. Entonces, el tema de hoy es como para que repensemos si tal vez estamos permaneciendo en un vínculo que nos suma y cuál es el costo, si hay un cambio, si no hay un cambio, si yo estoy esperando así que el otro modifique, si no me doy cuenta que hay parte de la responsabilidad que es mía. En fin, poder mirar los diferentes aspectos y las diferentes cuestiones que hacen que valga la pena permanecer en un vínculo esperando un proceso positivo y de crecimiento mutuo, o no vale la pena que yo permanezca en este vínculo y la mejor opción es que me corra y me salga de una situación de conflicto y volver después a mi eje también para ver qué me pasó a mí, una pregunta inteligente e interesante, qué me pasó a mí en este proceso, de qué cosas mías me olvidé, de qué chequeo interno me olvidé, qué cosas mías negocié. Todas estas preguntas las podemos dejar como al aire picando hoy para que uno se las pueda preguntar si está justamente en un vínculo difícil, complejo o está pasando algún tipo de sufrimiento. Así que bueno, muchas gracias siempre por acompañarme en el programa y nos vemos en el próximo episodio, la próxima vez. Muchas gracias.